qué gusto estar nuevamente con ustedes en el sexto episodio de Café con Cholas. Estamos aquí para rememorar una fecha muy importante. Un 26 de marzo del 2023, cuando se produjo un deslizamiento en el cantón Arequipa, en la provincia de Chimborazo. Estamos junto a 3 personas que vivieron ese episodio, ese domingo, que fue una situación sumamente compleja, donde fallecieron 70 personas, donde se pudo haber evitado si es que hubiese actuado las autoridades con la celeridad y con la responsabilidad del caso. Aquí estamos con Anita, con Silverio y con Pablo para conversar sobre lo que sucedió el 26 de marzo. Este 26 de marzo se cumplirá un año y también queremos saber si es que las autoridades han hecho algo para dar respuesta a los ciudadanos del cantón Arequipa. Además, quiero agradecer el espacio que nos están dando acá en la cafetería Mi Margarita. Agradecerles infinitamente y pues empezar este diálogo que será muy importante para nosotros y para el país entero. Así es que les invitamos también a servirse un cafecito con cholas, a servirse esas ricas cholas de Chimborazo y de Cantón Guaya. Vamos a empezar con nuestro programa. Anita, queríamos un poquito conversar con usted, que nos cuente, ya es un año de la tragedia, un año donde ponerse a pensar lo que sucedió debe ser duro porque ustedes vivieron, porque ustedes palparon ese deslizamiento, que pues una situación trágica realmente. Cuéntenos, Anita, cuéntenos un poquito el día domingo, aproximadamente a las 7 de la noche, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Un gusto poder estar en este espacio con Cholas y hablar sobre el deslizamiento del 26 de marzo, porque realmente es un tema duro para todos los cauceños, desde lo personal, lugares que vivieron en el barrio de Guadalajara, para todo el cantón, una noche terrible, como lo dice su palabra, o sea, en toda la extensión de la palabra. Esa noche, en el momento en el que se da el deslizamiento, fue a las 9 de la noche, ¿verdad? Se escuchaban llantos, gritos, desesperación, o sea, la gente corría de sus casas, salía, usted podía ver en la plaza 24 de mayo, la gente concentrada, o sea, queriendo salir de aquí de Naucí, y no había paso para salir a ningún lado porque la vía de Río Paracuellos estaba congestionada con el tráfico que había. La gente cargando niños en pijamas con cobijas saliendo con la luz de cielo, los socorristas que estaban para las Semanas Santas, comenzaron a salir a San Pedro, a la Nueva de las Atenas, y una situación de verdad terrible, muy dolorosa para todos. Creo que con un trabajo, nos dejó con un trabajo a todos, y fue muy dura la situación. Se perdieron muchas vidas humanas que más allá de lo que se perdió económicamente de todas las familias, y nos incluimos porque mi familia también perdió bienes ahí. O sea, las vidas humanas que se perdieron son muchas, son amigos, conocidos, que vivían a nuestro lado, a 10 metros de nosotros, y que no los volvimos a ver. Es dura la situación. Bueno, también quisiera preguntarle a Silverio, yo recuerdo, nosotros estuvimos aquí justamente un día antes de que se produzca este deslave, y estuvimos con las autoridades exigiéndole al gobernador en esa época que llame a un COE provincial y si no a un COE nacional, con la finalidad de que busquemos alternativas para solucionar el tema del asentamiento, porque en ese momento, el día sábado, era un asentamiento que ya era mayor de 2 metros, ¿no? Y nuestra preocupación era, se sigue asentando y esto se va a ir abajo, hay que hacer algo, hay que llamar a un COE nacional por la cuestión de la vía que comunica también a varias provincias, a Loja, a Cañar, a La Suay, a Zamora, Chinchipe, ¿no? Entonces pedíamos a gritos que nos hagan caso. Y bueno, en ese momento pues ni siquiera me quisieron dar la palabra. A pesar de eso tomé el micrófono y hablé. Y claro, al siguiente día
Entiendo que incluso mucha gente le preguntaba a trabajadores del municipio y le decían, bueno, ¿qué hacemos? Salimos, la cuestión está grave, salimos, ¿qué hacemos? Y muchos trabajadores dijeron, no, no pasa nada, no armen relajo, no pasa nada. Y ya en la noche se produjo el deslave. Y como nos cuenta Anita, una cosa de miedo, una cosa terrible, dolorosa que se vivió ese día, pero también hay la solidaridad que la gente pues empezó a ayudarse entre todos, a buscar de alguna manera trabajar en conjunto para poder excavar y tratar de sacar a los sobrevivientes. Esa solidaridad es la que muchas veces a nosotros nos llena de ese sentimiento de que la comunidad, en comunidad, pues estamos para ayudarnos, para salir adelante. Y de hecho empezaron al siguiente día a hacer excavaciones, a tratar de sacar a la gente. Ahí, Silverio, cuéntenos un poco cómo se dio una respuesta de las autoridades, del alcalde de esa época, las autoridades a nivel de ministerios. ¿Qué pasó? Cuéntenos un poco, Silverio, sobre esa situación. Cuéntenos un poquito lo que pasó al siguiente día, la relación de las autoridades, qué es lo que hicieron, cómo se dio respuesta, bueno, desde el momento en que empezó el desafío. Bueno, brevemente, gracias, ingeniera, y gracias por este coche y por mi Margarita, una cafetería reconocida. Y bueno, es una historia que aún nos duele la nostalgia. El día domingo 26 a las 11 de la mañana ya se hizo un aviso, es decir, como el señor alcalde ingeniero ya dijo, y con el técnico dijo, sabes que es mucho mejor que de aquí comenzar a bajar y entonces no hay mucho riesgo. Entonces la gente no sabía muy bien ese estadio. Y bueno, era una triste realidad. Al siguiente día, la verdad yo cuando estaba en la iglesia, con mi familia, con mis hijos, ¿no? Cuando regresábamos, cuando escuchamos que el cero se bajaba, cuando yo me llegué a punto 09:45 más o menos, que era esa hora de la noche, que se bajaba la grada, no sé si sería bombero, sería policía, sería aquellos particulares, pero yo no di cuenta por la desesperación. Y entonces cuando un señor, sería señor, una señora, no sé, sería brazo, sería pierna, cuando sacando chorro de sangre, como chorreaba esa. Y dentro de ese escombro gritaba, decía auxilio, auxilio, auxilio. Y en eso he perdido todo el conocimiento. La noche de nostalgia, yo no sentí nada, no sentí nada, no vi nada. Hemos caminado con mi suegro por abajo, por la plaza, porque estaba enfermo, y la verdad que yo no sentí nada esa noche, la nostalgia de la gente, no sé, hasta ahí, como que al otro día, cuando empezó a las 8:30, 9 de la mañana, cuando retorné otra vez al punto cero, y entonces una casa de hermano Pedro Valla, y el yerno había ido todas las cosas, y entonces ahí cuando vi un escombro de columna que había estado habitado, y entonces había habido una varilla que me golpeé la rodilla, me cubrí como que me desperté del sueño. A ese momento sentí esa gente como corría para abajo, para arriba, mi hermano, mi papá, mi tío, mi hijo, decía, aquí estaba mi hijo. Uy, era un terrible, era uno que no se aguantaba esas lágrimas. Hay personas que llegaban con sus picos, con sus palas, querían sacar. Imagínense una profundidad de unos 30 metros adentro, entonces, pero se cavaba la gente, se choreaba de lágrimas, de sudor, que esa tarde, en ese día, siguiente día, pero la autoridad, como ese tiempo estaba el alcalde, y entonces no daba frente, y nadie de las autoridades, solamente la gente que
y ese momento fue todo, pero llegaron de Chuchi, más rápido llegaron de Guayaquil antes que de provincia de Chimborazo. Y entonces de Chuchi, entonces eso era un terrible decir, según me cuenta que yo estaba diciendo por la calle, por el hospital, por ahí se estaba diciendo, ay, gracias Señor, mi casa ha quedado 4 metros encima, pero yo sin conocimiento, como decir, la mente ciega. Y entonces eso de ingeniera, y entonces era una demasiado terrible para esa noche, el 26 de marzo, que amigo, mal. Entonces, pero seguimos por la voluntad de Dios y aquí estamos y nosotros quedamos solamente todo, como decir, puerta cerrada, se quedó ahí todo. Entonces nosotros con mis hijos, con mi esposa quedamos así solamente puestitos porque todos salimos a la iglesia, todos estábamos en la calle y nadie estaba en la casa. Y entonces, pero, primeramente damos gracias a Dios porque Dios nos regaló más vida, más día y entonces por esta entrevista yo le agradezco de todo corazón. Sí, nos viene una nostalgia, decir, recordar ese día, cómo corría la gente, créase así. Aquí estaba, wow, era terrible, una nostalgia. Y lo triste de todo es que no hubo una respuesta rápida de las autoridades. De hecho, yo recuerdo que dentro del espacio que estábamos, pues la desesperación era más bien buscar cómo lograr que nos ayuden con las excavaciones, porque había gente que estaba viva bajo toneladas de tierra, ¿no? Yo recuerdo que incluso alguien se había comunicado con un familiar y pedía que lo saquen a gritos, ¿no? Y no solamente eso, sino que, claro, contratar incluso la misma comunidad se organizó para contratar maquinaria, para poder excavar. Había gente que venía a excavar con las manos, con herramienta a mano para poder sacar a su familia. Y por lo menos era ese aliciente de encontrar el cadáver y poder llorar su cadáver. Yo siempre pienso que eso pudo haberse evitado, se actuó con negligencia, con mucha negligencia de parte de las autoridades. Y claro, yo recuerdo que también nosotros enviamos un comunicado al canciller Holguín en esa época, solicitando que se permita venir a los topos de México, porque habíamos hecho contacto con los topos de México para que vengan y puedan ayudar a excavar. Era gente que sabía cómo meterse por debajo, excavar, y tenían experiencia, y muchos comentaban que habían salvado vidas estos topos de México, pero el canciller no los permitió. El canciller dijo que no tenía certificación y alguna cuestión así, y no permitió que ingrese. Tampoco nos dieron la oportunidad de buscar alguna alternativa para buscar en otros países gente que pueda ayudarnos. Hubo una desidia terrible, una desidia que realmente costó vidas humanas, costó familias enteras, porque incluso cuando nos ponemos a analizar, muchas personas quedaron huérfanas, toda su familia envió en este desgarre. Quisiera seguir conversando con Pablito para que nos cuente un poco más sobre qué pasó ya al siguiente día después de que se produjo el deslave, y ver cómo las autoridades dieron respuesta o no dieron respuesta, cómo también se organizó luego en los mismos barrios para poder también encontrar alguna alternativa ante un suceso tan dramático, tan duro. Pablo, cuéntenos un poquito sobre... Bueno, ingeniera Patricia, gracias por darnos este espacio. Gracias por escuchar también las voces de nosotros como vivimos aquí en Anunciación. Entonces, desde mi punto de vista fue esto que yo les voy a conversar antes de lo que el deslizamiento. Nosotros como Barrio La Esperanza fuimos los primeros que estaban de lucha reclamando aquellas autoridades fueron de ese tiempo. Estamos hablando del ingeniero Real y al señor gobernador que se juega esta noche. Vinuesa. Vinuesa, sí, Vinuesa. Ellos siempre venían
se daban las vueltas, se tomaban las fotos con la gente, se iba. Última hora que nos vino, me acuerdo clarito, idealmente no se me va a ir nunca. Como nosotros éramos como 25 de la Esperanza, que siempre estábamos ahí de lucha reclamando que esto va a suceder, una tragedia grande. Y una vez viene él, ya creo que se cambió al venirse tantas veces de gobernador, y ahí nos dicen, ustedes están locos, esto no se va a bajar, va a sentarse, exagerar unos 10 metros, no va más. Están locos, están borrachos, denle más cervecita, denle más cervecita. Esas fueron las palabras del señor gobernador Vinuesa. ¿Y qué puedo decir después que ya se ocasionó? Nadie es que las autoridades han estado presentes. Nadie se han venido a decir qué pasa aquí en Arapsí. Nadie se han estado ahí en el momento, por lo menos cuando ya sucedió. Siempre, nunca sumaron. Y de los cuales nosotros, los vecinos, nuestra gente del sector rural, al segundo día, sin miedo, nosotros agarramos nuestras palas, nuestros picos y estábamos el lunes de ayer a la mañana por rescatar a nuestra gente. Porque nuestra gente estaba ahí pidiendo auxilio y también nosotros pensábamos que no era mucha tierra que se bajó hacia abajo, pero a pesar que nos dimos en cuenta después que ellos estaban como a 30 o 40 metros de la Serena. Y desde entonces yo le diría que ninguna autoridad nos ha tomado en cuenta. Ahorita que ya estamos más sin atención, diría hasta la vez, no tenemos a las personas que perdieron su casa, su techo, personas que quedaron sin sus hijos, personas que quedaron sin su sustento, no hay respuestas. Para las personas que quedaron, tengo un ejemplo, con deudas, no hay respuesta. Y ahora se nos complicó más las vías. No tenemos entrada, no tenemos salida, y a pesar que Arapsí es un cartón antiguo del Ecuador, un patrimonio, diría yo, que aquí tenemos también, hay muchas cosas que se puede seguir hablando, hay muchas cosas que se puede pedir, y yo más bien le pido al gobierno Noboa que vea por Arapsí, que Arapsí le necesita y necesitamos que se reactive. Esa es mi decisión. Sí, claro, realmente es complicado. De hecho, bueno, yo estuve en el periodo anterior de la Asamblea, se logró llamar a comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana varias autoridades, ¿no? Dentro de estas estuvieron el ministro de Educación, el ministro de Turismo, el ministro de Producción, el ministro de Transporte, el MIDUPI, ¿no? De Salud, que en ese momento, cuando estuvo el gobierno de Lazo, ofrecieron el oro y el moro. Recuerdo que vino Lazo y dijo 8 millones les vamos a entregar para resolver el problema de la UCI. Pero cuando hablamos de autoridades nos referimos a esas autoridades que no respondieron, a un gobernador, a un alcalde que no estuvo a la altura en su momento. Y bueno, pues de hecho en las comparecencias que tuvimos, sí se notó incluso la responsabilidad que hubo con la desidia de muchos de estos gobiernos, de este gobierno autónomo descentralizado, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que no dieron respuesta. Hemos estado ahí pendientes hasta que pues, se dio el tema de la muerte cruzada y ya no pudimos avanzar. Pero sí es cierto, Pablo, realmente no ha habido una. No ha habido. Ahora en este periodo que venimos y nos damos una vuelta por Arapsí, que bueno, de hecho no es hoy que hemos venido y hemos estado llegando varias veces, y no hay respuesta, no tenemos ni siquiera la primera piedra. Entiendo que recién para este 26 se va a colocar la primera piedra de las viviendas, ¿no? De las 57 viviendas que decían. Esperemos que así sea. Pero no sé, Pablo, ¿verdad? Quería decir usted con respecto. Yo le volvería a decir que cuando vino el expresidente Guillermo Lasso, él vino solamente a pasear. Cuando yo me recuerdo clarito que hablaba con el exalcalde Herrera,
querían conversar en las puertas cerradas, solo entre los dos. No sé qué se habían querer conversar. Pero yo me recuerdo que estaba en mi casa. Yo siempre, entonces desde ese trágico accidente que pasó, yo siempre sé estar pendiente de las noticias de la UCI, qué pasa. Yo estaba en mi casa sentado, recién merendando, diría que era como a las 8 de la noche. Y entonces que vino el expresidente Lazo, quería encerrarse solo entre el alcalde y él. Y ahí es cuando a la gente, a la Oseña, le pedía que dé la cara, que converse, que ayude al pueblo, que el pueblo de Araucí está necesitando, pero jamás dio la cara, jamás. Lo que fue ofreciendo solo fue palabras, nunca ejecutó, nunca dejó haciendo algo por Araucí. Más bien yo me acuerdo que esa vez salgo yo, porque estábamos, disculpe decir la palabra grosera, estábamos entrados, toda la gente del cantón. Yo salgo pues a que dé la cara al presidente. Me acuerdo que yo estaba allí cuando hicimos el carro del presidente que quería irse. Nosotros no la dejamos ir supuestamente, con el afán que nos dé la cara o que nos dé alguna respuesta para eso. Hicimos como que, quien dice, un poquito de, ¿cómo le llamaríamos? Un complot. Ahí como que dio apertura y habló con los medios de comunicación y podíamos escuchar. Bueno, ¿por qué ustedes responsabilizan al gobierno de lo que pasó en Araucí? ¿Por qué responsabilizan no solo al gobierno, sino también al alcalde? Le responsabilizamos al alcalde porque yo creo que él estaba para esa situación muy ciego, no conocía de la situación lo que va a suceder. A pesar que nosotros, como un barrio, veníamos diciendo al exalcalde Rea, póngase a trabajar, esto va a suceder una tragedia grande. Igual se burlaba de nosotros. Yo le puedo decir, tal vez si algún rato me toque decir, le puedo decir en la cara del exalcalde Rea. Y lo mismo el presidente. Para el presidente yo le digo directamente, fuimos una burla. Araucí para él nunca creo que existió. O no sé si para los presidentes de turno, si Araucí no creo que existe en Ecuador o en el mapa. Porque Araucí debe ser el pueblo más antiguo que es, debe ser el más aprendido en pensar. Yo creo que Araucí es un pedacito de ese corazón del Ecuador, pero ninguna autoridad ha tenido ese corazón de decir, voy a ver por todo, por todos los pueblos, por todos los cantones. Al gobierno nunca le interesó, porque nunca hemos visto una propuesta buena para nosotros. Pero ¿cómo pudimos haber evitado esa tragedia? ¿Qué debió haber hecho el exalcalde? ¿Qué debió haber hecho el gobierno anterior, el gobierno de Lazo con la Secretaría de Gestión de Riesgos? No sé, ¿qué debió haber hecho para evitar esa tragedia? ¿Cree usted que no se podía hacer nada? Y cuando nosotros le vimos que la carretera se bajaba un poquitito de unos 5 centímetros sería, yo creo que había todavía que hacer. Pero él nunca coordinó, nunca vio lo que va a suceder, o nunca pensó, o nunca se imaginó. Yo creo que él debía coordinar como gobierno autónomo descentralizado del cantón, como con el gobierno provincial, que es el gobernador y el presidente central. Pero nunca hablaron, nunca se sentaron a pensar por algo así, porque para mí sí había algo que hacer todavía. Pudo incluso haberse declarado una alerta roja para poder sacar a la gente, para poder hacer algunas obras como para, si es que había agua, para hacer desalojo de aguas. Se pudo haber hecho muchas cosas si es que realmente teníamos autoridades responsables. Es la responsabilidad de ninguna de las autoridades es que no hubo. Porque si hubo, si no pudo con la montaña, porque muchas veces podemos decir que con la naturaleza tal vez no podríamos, pero con los seres humanos que estaban ahí, sí podían hacer algo. Se podía haber evacuado. Ellos, en vez de ver a la gente, sacar a la gente de la situación que se encontraba,
Ellos lo que hacían hasta el último domingo, los juegos en los coliseos, las inauguraciones de los juegos, eso hacían ellos. Nunca dieron espacios para que la gente salga, porque no había dónde ir. Los arriendos eran caros, la gente no tenía dónde ir. Y fue grave también porque de hecho recuerdo yo cuando se dio el tema de que la gente tenía que salir a algún lado, el alcalde no trabajó para nada en buscar ese vínculo, esa coordinación con el pueblo para que los arriendos no suban, porque los arriendos empezaron a subir de una manera exorbitante. La gente no podía ir a buscar un cuartito, no podía buscar una casita porque los arriendos tenían un precio exagerado. O sea, para nada hubo control ni antes ni después. El tema de los arriendos, ingeniera Patricia, nosotros como, vuelvo y repito, como barrio, que hemos estado en la lucha desde el primer instante, antes que se ocasione de la dicha tragedia, nosotros sí hemos dicho al exalcalde Rodrigo Rea que vea los arriendos es demasiado, los arriendos es muy caro, y él siempre nos decía que no es mi competencia, que él no puede obligar a los propietarios que bajen la renta, eso es privado, eso no es cierto. Complicado. Bueno, yo quisiera comentar un poquito también, de pedirle más bien a don Silverio que nos cuente. Ayer estuvimos en la asamblea justamente hablando sobre un cambio de orden del día, yo también estuve en el alcalde, para hablar justamente de este tema, de qué es lo que ha pasado ya después de un año con la NOSI, si es que se han dado o no respuestas. Entonces, vamos a conversar con Silverio y a pedirle, cuéntenos qué pasó ayer en la asamblea. Creímos que iban a dar la palabra, pero bueno, fue una cosa loca, pero sí pudo hablar el señor alcalde y se pudo hacer el cambio de orden del día. Cuéntenos. Bueno, ingeniera Pati, muchísimas gracias a los que van a estar viendo este café con cholas. Gracias. Y bueno, por lo que pasó ayer, había mucha desatención. Y gracias, ingeniera, primeramente abocada de usted. Y gracias a usted por ese retorno, el amor hacia nuestro querido Cantón Anahuací de la provincia de Chimazo. Le agradezco de todo corazón porque usted fue una mujer guerrera, una mujer que demostró ese hábito dentro de tantos asambleístas. Y imagínense la bancada de Novoa, en ese momento se comenzaron a salir y no dieron un voto siquiera. Pero gracias hay otras bancadas, hay otros asambleístas que nos apoyaron a la necesidad de nuestro querido Cantón Anahuací. Y claro, nosotros también fuimos preparados para decir que, especialmente yo estaba en mi mente decir que no la consulta de esos 60 millones, sino apoye a nuestro querido Cantón Anahuací. Pero no hubo, pero gracias a nuestro alcalde, ingeniero Enrique Rotán, y gracias al esfuerzo que usted hizo, entonces se aprobó con 91 votos a favor de nuestro querido Cantón Anahuací. Para mí una emoción, una alegría que nuestra necesidad entre a la competencia, a la ley dentro del gobierno, que será lo más importante para. Así es. En la resolución que se aprobó el día de ayer, básicamente se planteó que se rememoraría cada 26 de marzo de cada año, ¿no? Justamente la situación que pasó, pues el deslave, y recordar con todo el respeto, ponernos en luto pues, por esa situación tan difícil. Pero además de eso, se le combinaba al gobierno a que dé respuesta con el tema de las viviendas, con el tema del ferrocarril, con el tema de las vías, de la 35, de la 47, incluso también hablando de la vía Barbanera-Pacatanga. Hablar sobre el tema educativo, que es urgente que se dé paso a reconstruir las unidades educativas, así como también una responsabilidad de parte
de la Defensoría del Pueblo, que debería estar con ustedes, porque ellos son quienes tienen que velar por los derechos, por el buen vivir de los ecuatorianos y más que nada ahora de nuestros compañeros arauceños. El tema, como decíamos también, del hospital, un hospital que ya es urgente que se construya para que pueda también dar la atención correspondiente. Dinamizar la economía, el hecho de que funcione el ferrocarril desde Arauzí hacia la Marisa del Diablo, y es una cuestión de que va a dar la posibilidad de que los emprendimientos que tenemos aquí pues se eleven, que podamos dinamizar esa economía, que la gente pueda por lo menos vivir de algo, porque de lo contrario, Arauzí es uno de los cantones donde la gente se va, migra, ¿no? Porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades. La exigencia también sobre el tema de las deudas que se tiene con los bancos, tanto con la banca pública como también con la banca privada, entender que hay muchos arauceños que se endeudaron y que debido a esta crisis que han vivido no han podido pagar sus deudas. Todo esto se pidió en esta resolución, sí, exhortándole y en parte combinándole al gobierno a que dé una respuesta urgente a la situación de la UCI. Esperemos pues que se cumpla, y si no, vamos a seguir con las expectativas, vamos a seguir hablando duro porque no vamos a permitir que se nos burle, que se nos sigan burlando. Anita, bueno, cuéntenos un poquito sobre cuáles son las expectativas, qué desean ustedes a futuro, y algo nos comentaba también sobre la situación que se dio, no sé si podemos escuchar Anita sobre este tema también. Estábamos conversando sobre cómo se encontraron las personas que murieron en Israel. Fueron más de 80 personas. Igual hubo personas que no se encontraron y que siguen ahí en el deslave. Por eso pedíamos a los familiares que se declarara esa zona inhabitable para que dieran un homenaje a las personas que no encontraron. Porque hubieron otras personas igual que no se encontraron medio cuerpo. Algunas personas les encontraron medio cuerpo, solo con un bracito, la cabeza, o sea, pero fue porque ya no se les encontraron. Se encontraban partes partes, o sea, el deslave tan brutal que con todas las personas, o sea, que les desgarró por completo, o sea, horrible, parece una escena de terror y que fue realidad. Y sobre lo que me preguntaba de qué es lo que necesitamos y qué expectativas tenemos, yo creo que toda la ciudadanía la enseña que nos ayude con las vías, o sea, que abran la vía. Se abrieron 2 vías alternativas que fueron abiertas por comunidades, o sea, la de arriba fue abierta por el casual, esta de acá por Pueblo Viejo y las comunidades de la zona alta. O sea, son vías que no están altas, la vía de arriba de Pueblo se está bajando otra vez, está acercando, o sea, qué terrible es no poder contar con una vía de acceso, de ingreso con el auxilio. Es un punto estratégico, en mi opinión, que conecta sierra, costa, oriente, se conecta todo. Por aquí pasan los vehículos a Guayaquil, a Cuenca, a Quito, o sea, ¿cómo puede ser posible que no haya una vía para este paso, no? Y otra cosa también es que ayuden a las personas damnificadas, o sea, con las viviendas, o sea, hace un año prometieron y supuestamente en 3 meses las personas damnificadas iban a tener la vivienda. Hay personas que son adultos mayores, hay personas que quedaron huérfanas, que se quedaron uno solo de la familia, 2 de la familia. ¿Cómo es posible que a esas personas no se les atienda, que no tengan una vivienda, que tengan que estar todavía en este momento pagando un arriendo? Son jóvenes, muchos niños, o sea, niños que se quedaron huérfanos, personas de la tercera edad de 65, 70 años, que tienen que pagar un arriendo y todos sabemos son grupos vulnerables que no pueden trabajar, que no tienen un ingreso. O sea, a estas personas que se les atienda está bien, digo yo, a veces pienso, digo, a los jóvenes, o sea, que no se nos atiende está bien, como dicen algunas personas, o sea, trabajando salimos adelante, pero ¿y esas personas cuándo se les va a atender? ¿Cuándo les van a dar la vivienda? ¿En qué momento es que va a llegar la ayuda que el gobierno prometió, que la prefectura prometió? Yo no he visto nada, la verdad, en lo personal. Eso es lo que nosotros esperamos como los niños, que nos ayude, que les ayude y que sobre todo abran la vía, que podamos
contar con que las autoridades nos respondan a los pedidos que tenemos aquí en el Cantón Arosa. Eso es todo lo que yo puedo decir, o sea, como digo, esperando que las autoridades nos escuchen y nos atiendan en el Cantón Arosa. Gracias, Anita. Yo quiero agradecerle por participar dentro de este podcast, agradecerle a Silverio, agradecerle a Pablo y decirles que siempre en nuestros corazones estarán esos arauceños que trabajaron también para sacar adelante el cantón, esos arauceños que ahora ya no están con nosotros, que tal vez, vuelvo y repito, si hubiesen actuado a su debido tiempo las autoridades, todavía estarían con vida, todavía estarían disfrutando de este cantón hermoso, trabajando y luchando para que este cantón salga adelante. Siempre lo recordaremos con cariño, siempre lo recordaremos que también con indignación por cómo se llevó, cómo se dio todo ese proceso que pudo, vuelvo a decir, pudo haber sido evitado. Hoy hacemos justamente una remembranza de ese 26 de marzo del 2023. Y más bien un abrazo profundo, un abrazo inmenso a los familiares y decirles que no están solos. Siempre hemos estado ayudándoles, buscando la forma de encontrar una respuesta y yo creo que ahora también tenemos autoridades como el señor alcalde que igual está trabajando de manera incansable para buscar una respuesta. Seguimos en esta lucha y agradecerles también a ustedes por ser parte de este sexto podcast y sexto episodio y pues agradecerles infinitamente, decirles que nos vamos a pegar un cafecito con cholas, vamos a seguir aquí con nuestros invitados. Un abrazo a ustedes y gracias por estar con nosotros.